Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el satanismo. El satanismo. Así que amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el satanismo. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el seminarista y hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 19 al 22. Primera de Corintios 10, del 19 al 22. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Hermanos, la noche del 30 de abril de 1966, Anton LaVey anunció la fundación de la Iglesia de Satán en el estado de California. Esa fecha fue declarada por él como el año primero o el primer año del reinado de Satanás. En 1968, LaVey escribió la Biblia satánica, la cual tengo una copia a mi lado. Y en el 1969 dio a conocer de modo oficial su institución. Para 1970 publicó en una edición rústica su Biblia satánica, que como ustedes sospecharán, se convirtió en un bestseller. Asimismo, LaVey expone las diferentes creencias del satanismo moderno por medio de su Biblia satánica y sus enseñanzas. Ahora, me imagino que los radioyentes, muchos de ellos, han oído del satanismo, de adoración a Satán, de diferentes historias, posiblemente leyendas urbanas, de prácticas satánicas en Puerto Rico y prácticas satánicas en los Estados Unidos, de adolescentes que siguen el satanismo, de historias de brujas, bueno, en fin, un sinnúmero de leyendas, historias, casas embrujadas que pues ya nos alejamos un poquito de lo que queremos profundizar en estos programas sobre el satanismo. Por lo tanto, el satanismo, desde el punto de vista histórico, es un número de creencias relacionadas a diferentes fenómenos sociales. Hay diferentes satanismos. Y en estos programas, porque definitivamente una hora no va a agotar el tema, vamos a estar definiendo los diferentes satanismos y cómo el satanismo moderno, que surge básicamente del anuncio de Anton LaVey, toma fuerza principalmente en los Estados Unidos y cuáles son sus orígenes.
nosotros tenemos que enfatizar que el concepto de Satanás, ¿verdad? De Satán como un ángel diabólico, acusador, es un concepto que se da en el judaísmo. Ciertamente. En el judaísmo. Y que está en la revelación bíblica, ¿verdad? Pasa al cristianismo en la revelación cristiana, en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, por nosotros creer firmemente que esa es la palabra de Dios, creemos en la existencia de un ser enemigo de Dios que llamamos Satanás. Al mismo tiempo, el Islam recoge del judaísmo y el cristianismo esos conceptos de Satanás y los incorpora con unas variantes, ¿verdad?, dentro de la teología islámica. Por lo tanto, estamos hablando básicamente de un concepto que su raíz más fuerte la tiene dentro de la tradición judeo-cristiana. Y en ese sentido permea dentro de las diferentes conceptos teológicos que estamos dentro del cristianismo. Ahora, sí podemos hablar que posterior a la revelación del Antiguo Testamento y posterior a la revelación del Nuevo Testamento, se van creando en el mundo occidental por el cristianismo, ¿verdad?, diferentes conceptos de Satanás y diferentes rumores y leyendas de cultos a Satanás, ¿verdad?, como un ser que existe y como que la gente le rinde culto. De ahí surge lo que dice el hermano Andrés, al surgir diferentes prácticas y diferentes hechizos, surge el concepto de que la brujería está ligada al satanismo. Frente a mi persona, ¿verdad? Estamos hablando por radio. Tengo un libro de Arthur Edward Waite. Arthur Edward Waite fue un ocultista del siglo pasado, pero también vivió en el siglo XX, del siglo XIX y vivió en el siglo XX. Y el libro se llama El libro de la magia negra y de los pactos. Y en la página 109 tiene una imagen, una ilustración de lo que se llamaría un símbolo satánico, una cabra o un ser con cuerpo de mujer, con cabeza de cabra, con la estrella de los 5 puntas, ¿verdad?, con diferentes alas, lo cual nos indica que la brujería, en el concepto de la magia negra, hubo una fusión entre la brujería de la magia negra y los conceptos del satanismo, pero dentro del simbolismo del satanismo. Iba a preguntar, esa estrella de 5 puntos, ¿esa, implicando la estrella de David? No, porque la estrella de David es de 6 puntas. Okay, este es lo que se conoce como el pentagrama. No tiene ninguna... alguna semejanza o algo. No tiene ninguna alusión. Entonces, por eso que usted ve que para el siglo XVIII, básicamente para el 1735, hay una legislación de antibrujería en la ley británica, que fue derogada en el siglo XX, para el 1951. Lo cual reflejaba que había un sentimiento fuerte en el público en contra de la brujería y el satanismo, y los veía como parte integral de una misma idea. Así que, por lo tanto, estamos hablando de un concepto de brujería, de satanismo, que afirmaba la existencia de Satanás como un dios y que se creaba antes que surgiera el satanismo de Anton LaVey, que hay que discutirlo porque tiene otra faceta. Existía un concepto muy marcado en la sociedad occidental europea de una unión entre la brujería, principalmente la magia negra, que se conocía como la magia negra, y el culto a Satanás, con una simbología como la que acabo de mencionar en la página 109
del libro de magia negra y de pactos, fuertemente satánica, de conceptos satánicos. Al mismo tiempo, en este libro usted ve las diferentes dagas que se utilizaban en los diferentes cultos, las diferentes simbologías, que en cierta medida buscaban hechizos, rituales de magia negra, pero también, perdón, de culto a Satanás. Es bueno, ¿verdad? Puntualizar dentro de lo que acabas de decir, que es el cristianismo de manera más fuerte, ¿no? El que le da y el que le pone, lo expone a la luz, porque las religiones anteriores, ninguna tenía un Satanás ni tenía un demonio. Ellos pensaban que adoraban a sus dioses, ¿no? Claro. Cada una de ellas. Pero el cristianismo, con la revelación que tiene de Jesucristo, aparte del judaísmo, que lo expone, ¿no?, a la luz, y de ahí empiezan a surgir y a incluir dentro de las prácticas, ¿verdad? Claro. El satanismo. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de satanismo tenemos que separar. El hermano Ángel leyó unos versículos en 1 Corintios para el concepto teológico cristiano, hermano, a la luz de la Escritura. Toda adoración a ídolos es una adoración a los demonios. Exactamente. Adoración a los demonios. Pero eso es desde el punto de vista del señalamiento peyorativo de la interpretación cristiana de los cultos paganos. O sea, los cultos paganos no creen que estén adorando a Satanás, ¿oyó? Exactamente. Los cultos paganos adoran a sus dioses, a sus dioses. Lo que nosotros estamos hablando en esta noche es de un concepto en el cual se está consciente que se está adorando a Satanás. Claro. ¿Oyó? Se está consciente que se está adorando a Satanás como Luzbel, como el príncipe de las tinieblas. Eso es muy diferente a señalar el paganismo como culto a los demonios. Son dos conceptos diferentes. Y por eso tenemos que puntualizar que estamos hablando más bien del satanismo como un culto consciente e institucionalizado. Exacto. Irracional a Satanás. Ahora, cuando Ángel habla de la institución, nosotros tenemos que tener también mucho cuidado, porque en la Europa de la Edad Media, de la temprana Edad Media, de la tardía Edad Media, y aún hasta el siglo XIX, no se podía instituir un culto a Satanás. Y me explico, ¿verdad? La sociedad occidental y también los Estados Unidos estaba tan embuida todavía en la fe cristiana que era inconcebible pensar en un culto a Satanás como una institución. Por eso que usted no va a encontrar, desde el punto de vista histórico, en la historia de Europa o en la historia de Estados Unidos hasta mediados del siglo XX, no va a encontrar nada que hable de una institución satánica. Sí va a encontrar cultos clandestinos, organizaciones clandestinas que adoran conscientemente a Satanás. Y lo tildaban, me corrige, de brujería, y la pena de muerte era la ley, ¿no? Claro, lo que pasa es que la brujería, volvemos a lo mismo. Exacto. O sea, unir la brujería al satanismo viene básicamente a través de lo que se conoce la magia negra, o sea, la práctica de la magia negra y la simbología. Recuerde, cuando la simbología empieza a coincidir, ¿verdad? Los símbolos se utilizan también en la magia negra, igual que en el culto satánico. Entonces ahí empieza a ocurrir la fusión. Algunos han considerado al padre del satanismo moderno a Aleister Crowley. Aleister Crowley fue un inglés, el cual posteriormente se convirtió en ocultista, místico, alquimista. Yo me imagino que no transformó nada en nada, porque eso es una irrealidad. Mago ceremonial. Fundó una filosofía religiosa llamada Telema. Y es interesante porque los padres de Edward Crowley eran millonarios, eran gente muy rica, y él quedó huérfano
y él heredó todo ese dinero, pero es interesante porque sus padres eran creyentes de los hermanos de Plymouth, y era una fe muy conservadora y muy puritana. Ahora, él estudió en Cambridge, Aleister Crowley, y posteriormente se envolvió en todas estas cosas de misticismo, de ocultismo, etcétera, etcétera, y fue fundando diferentes conceptos filosóficos ocultistas. Era un escritor prolífero, se cree que escribió 80 libros en toda su vida. Un hombre riquísimo, porque heredó toda la fortuna de su familia, un hombre que viajó mucho, o sea, estamos hablando que era un hombre culto, y que al mismo tiempo era un hombre promiscuo. Su vida, él se declaraba bisexual a finales del siglo XIX, o sea que estamos hablando de un hombre que retaba a la sociedad, pero recuerden que era un hombre que rico y en la aristocracia, muchas veces intocables, ¿verdad? En ese sentido también era traductor de libros esotéricos. Es interesante porque en cierta medida Crowley fue y es considerado uno de los precursores del movimiento hippie. Y es interesante eso porque en Escocia llegó a comprar una propiedad y a practicar allí diferentes, y tengo aquí un dato interesante, ¿verdad? Se dice que en esa región fundó su concepto de contracultura, de su idea de la telema, un invento, ¿verdad? Ocultista, y en el cual practicó como un tipo de movimiento hippie, donde la gente experimentaba libertad sexual, experimentaban con drogas, la meditación, mezcla de cultos orientales. Es interesante para que usted vea que no hay nada nuevo debajo del sol. Lógico, el movimiento hippie pues tenía también unos conceptos políticos, pero en este sentido las prácticas desenfrenadas sexuales, las prácticas del ocultismo, pues era parte integral de ese movimiento que él funda en el área de Escocia. Y por eso se considera a Aleister Crowley como uno de los precursores del satanismo moderno. Y eso es así, porque posteriormente vamos a ver, que es lo que estamos discutiendo en esta mesa, cómo ese satanismo toma forma en diferentes facetas. Dentro de los diferentes satanismos está el satanismo tradicional, el que regularmente la gente conoce, ¿verdad? Un satanismo teísta que cree en la existencia de Satanás y que adora a Satanás como una deidad, como un culto a Satanás. Aunque tiene diferentes puntos de vista y puede incluir diferentes rituales, ¿verdad? También puede incluir el concepto de la meditación, del autocrecimiento. Regularmente los satánicos tradicionales encuentran inspiración en diferentes fuentes antiguas que vamos a discutir a través del concepto de la Biblia satánica de Anton LaVey. Así también existían otros movimientos minoritarios como el luciferismo, el paladistas, estaba el satanismo simbólico, ¿verdad? Que más bien a Satanás como un símbolo. Ese satanismo simbólico es el que funda Anton LaVey, el que recoge a Anton LaVey en los años 60 y funda la Iglesia de Satanás, y en el cual nosotros pues vamos a enfatizar más en nuestras presentaciones. Tenemos varias preguntas y queremos aclarar unas cositas a través de las preguntas, ¿verdad? Nos pregunta el hermano Carlos Adorno de Caimito si Jim Jones y David Koresh eran o se pueden considerar como satánicos. Lo que pasa es, hermanos, nosotros estamos hablando del satanismo como una filosofía religiosa más que identificar a falsos maestros como pertenecientes a Satanás. Claro, toda esta gente, Jim Jones, David Koresh, pues eran gente que servían en cierta medida a Satanás,
porque tenían doctrinas falsas, Claro. y eran personas sociópatas. David Koresh y Jim Jones eran sociópatas y fanáticos religiosos, enfermizos, psicóticos religiosos, que le rendían culto, según ellos, a Jesucristo, pero la verdad era rendían culto a los demonios. Pero la línea que llevamos es hablar del satanismo como filosofía religiosa, y también como institución ya organizada en los años 60 del siglo pasado en los Estados Unidos. En ese sentido es que nosotros estamos hablando del satanismo. Tengo otra pregunta del hermano Arnaldo Vélez de Carolina, que si la idolatría y el culto a Satanás van cogidos de la mano. Pues lo que pasa es, hermano, volvemos a lo mismo. Claro, la idolatría va contra la ley de Dios y es un culto a los demonios, definitivamente. Pero cuando hablamos de satanismo, estamos hablando de un culto directo a Satanás como un dios, o del satanismo ateísta, que no cree en la existencia de Satanás, pero lo toma como un símbolo de una filosofía de vida hedonista, egocentrista, contraria a la ley de Dios. Esos aspectos del paganismo y de los cultos paganos nosotros vamos a tocar al final de los programas. Pero queremos hablar principalmente en esta noche del satanismo como filosofía religiosa, ¿verdad? Y tengo otra pregunta de la señora Cristian de Río Piedra. Las potestades y principados rinden diferentes trabajos en el cielo y la tierra. Bueno, si se refiere a potestades y principados demoníacos, no, los demonios no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Vamos a empezar por ahí. Todo está planificado. Nosotros somos los que le damos espacio a Satanás por nuestros pecados, ¿oyó? Y Satanás y sus demonios no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. O sea, Satanás no puede tumbar un avión, hermano, porque si Satanás pudiera tumbar avión, estuviera tumbando aviones por todos lados, ¿oyó? Y Satanás no puede crear choque, porque estuviera chocando todo el mundo, ¿verdad? El Satanás tiene un área de trabajo y está relacionada, Restringida y está relacionada con la pecaminosidad del ser humano. Ese es su espacio de trabajo, ¿oyó? De trabajo. En ese sentido, tampoco los ángeles. Los ángeles tienen un área de trabajo establecida por Dios. Y así de sencillo es esto. Los ángeles no pueden hacer lo que le dé la gana. Los ángeles están al servicio de la iglesia de Cristo en los lugares y en los ámbitos y en las áreas que Dios ha destinado para eso. Así de sencillo. La hermana Catherine de Ponce pregunta, un saludo, hermana Katy, que ha visitado la iglesia en Ponce. Un saludo, hermana Catherine de Ponce, claro que sí. ¿Qué relación tiene el 666 con un microchip que están implantando en Estados Unidos? Nada, absolutamente nada. Pero nada, ¿oyó, hermana? Absolutamente nada. Y el que le diga que eso tiene relación con eso no sabe de lo que habla. No sabe de lo que habla. Y está creando una histeria innecesaria. Así que tranquilita, que eso nada tiene que ver con eso. De los diferentes satanismos que hemos estado mencionando, los más que relucen, aparte del luciferismo, que es tomar a Lucifer también como un símbolo, ¿verdad? Más bien ven a Lucifer como en relación a un dios romano, precristiano, ¿verdad? Están los dos tipos de satanismos, que es el satanismo ateísta, simbólico, y el satanismo tradicional, que era de los primeros que hemos discutido. Pero antes de entrar nuevamente en esos temas, yo quiero tener una nota aparte de un satanismo más bien de leyenda urbana que ha surgido mucho en los Estados Unidos, y es el satanismo de adolescentes. Ha habido un énfasis en los Estados Unidos de algunos asesinatos de niños
relacionado con prácticas satánicas de adolescentes. Nosotros tenemos que enfatizar en esta noche que nunca ha habido una prueba, no ha existido, nunca hubo una prueba de que hubiera una relación de cultos satánicos con sacrificios de niños en los Estados Unidos. ¿Oyó? Mucho de eso ha caído en la leyenda urbana. Uh-huh. Y se ha perdido y se ha salido muchas veces del cauce de una discusión seria, ¿oyó? Que fue lo que ocurrió, y esto lo tenemos que enfatizar, en los juicios en Salem. Los juicios en Salem, de las famosas brujas de Salem, uh-huh, por los puritanos, viene por un descontrol del chisme dentro de la comunidad de Salem. Y los puritanos calvinistas, ¿ok? Puritanos calvinistas no tuvieron la capacidad de hacer juicios correctos, justos en los problemas de Salem, ¿verdad? En la problemática que ocurrió en los juicios en Salem. Y ahí se cometieron muchas injusticias. Y muchas de esas cosas, hermano, independientemente que hubieran 2 o 3 practicando la brujería, se salieron de la cauce y se aprovecharon para hacer hasta venganzas personales. Uh-huh. Y el liderato que estuvo allí perdió el control. A tal nivel que cuando ya el chisme empezó a tocar a líderes de estatura moral probada, ahí es que fue la única vez que entonces se paró la situación. Y lo mismo se puede decir en ese sentido, se puede decir que lo mismo ocurre con el concepto del satanismo entre adolescentes en los Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros no venimos a alimentar esos chismes. No es mi trabajo aquí eso, yo, hermano, ni crear un programa amarillista de estar buscando historias de muchachos en los Estados Unidos. Historias de terror. Exacto, que no vale la pena. No, venimos aquí a hacer un programa serio para que entendamos la dimensión de estas cosas y para que el pueblo cristiano pues esté más educado, ¿verdad? En estos temas. Ahora, nosotros tenemos que ver que ese concepto del satanismo tradicional, no dudamos que existe en los Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Un culto a Satanás. Eso no nos queda la menor duda, ¿verdad? Las evidencias están. Pero se ha olvidado que hay otro concepto de satanismo, ¿verdad? Que quiere llamar a sus seguidores no satánicos. Ellos se llaman satanistas, uh-huh, que es una cosa muy diferente dentro de esa jerga, ¿oyó, hermano? Muy diferente. Entonces, ¿qué aprovecha la primera iglesia de Satanás en los años 60? Aprovecha la libertad de culto en los Estados Unidos. La libertad de culto le permite a Anton LaVey fundar la iglesia de Satanás en los años 60 en California. Y entonces establecer también la filosofía de tipo religioso simbólico de Satanás. Los satanistas, escuche bien, hermano, los satanistas de la iglesia de Satanás de los años 60 en los Estados Unidos no creían en la existencia de un Satanás. Oye, hermano, y hasta el día de hoy no lo creen. Si no creían que Satanás, la persona de Satanás. Ajá, no, ellos no creían que no era un ser, que no existía un ser que se llamara Satanás. Para ellos, Satanás era un invento de las religiones. Uh-huh. Como personaje, un invento de las religiones para influenciar a la gente. Pero mire, lo mejor que se le puede, el mejor regalo que usted le puede dar a Satanás es negar su existencia. Porque al negar su existencia, en ese sentido, usted abre el camino
a la pecaminosidad del hombre y ver al hombre como la autoridad espiritual. Y negar la veracidad de las escrituras. Claro, ya eso de entrada, ¿oyó? De entrada, los grupos satánicos que pertenecen al satanismo simbólico, ateísta, no creen en la Biblia. ¿Sabes? Para ellos la Biblia está llena de contradicciones. Eso no, contradicciones una de las declaraciones de Anton LaVey al fundar la iglesia de Satanás fue: Dios ha muerto. Dios ha muerto. Ahora, en la página 35 de la Biblia satánica, nosotros tenemos las 9 afirmaciones satánicas, y ahí usted va a ver cuál es el concepto que ellos tienen filosófico del satanismo moderno. Del satanismo moderno. La primera afirmación dice: Satán representa la complacencia en vez de la abstinencia. O sea, si usted nota, el concepto de ya satánico, el concepto de la iglesia de Satán, es la complacencia de los placeres del ser humano. En ese sentido, escuche bien, no hay placer que tenga límite. Del punto de vista sexual, del punto de vista de la comida, del punto de vista de vestir, del punto de vista, mire, de todo. Cualquier desenfreno es bueno. Exacto, cualquier deseo que tú quieras satisfacer es bueno. Y eso nota que de por sí, de entrada, es una oposición, es irse en contra, ¿no? Es la contraparte de la verdad, del cristianismo, de la religión. De ¿no? la revelación bíblica. De la revelación bíblica, exacto. Pero Satán se convierte más bien en una simbología, ¿verdad? No un personaje. La segunda afirmación es: Satán representa la existencia vital en vez de quimeras espirituales, ¿ves? Para ellos, la importancia está en la existencia vital en esta tierra. No es en buscar fuera de este planeta la vida eterna, y conceptos espirituales o elevarte. Si ellos conciben la vida aquí y ahora. Aquí y ahora. Y aquí y ahora. La tercera afirmación: Satán representa la sabiduría inmaculada en vez del autoengaño hipócrita. Mire qué interesante, ¿verdad? Porque los satánicos o los satanistas, que es el término más correcto, en lo cual ellos quieren ser llamados, los satanistas afirman que la religión y el cristianismo principalmente lo que hace es levantar hipócritas, mientras Satán representa esa sabiduría. ¿Por qué inmaculada? Porque es libre, según ellos, el concepto que ellos tienen de libertad, ¿verdad? Y pueden hacer con esa sabiduría lo que ellos crean. La cuarta afirmación es: Satán representa la amabilidad hacia quienes lo merecen en vez de amor malgastado con ingratos. ¿Y qué significa eso? Mire qué interesante. Mire, yo tengo una pregunta que hermana Ingrid Delgado. Si el mensaje de Denzel Washington hablaba de Jesucristo como el único camino. Lo que pasa es que el mensaje que está ahí, hermana, no está completo. Solamente se sacaron unos extractos, según la noticia. Pero nosotros hemos ido a Denzel Washington en otros sitios hablando de Jesucristo como el único camino. Cristocéntrico. Sí, cristocéntrico. Ok. ¿Puedes repetir la 4, sí, pastor? Satán representa la amabilidad hacia quienes la merecen en vez del amor malgastado con ingrato. ¿Qué significa? Dentro de este concepto satanista no existe el perdón. No existe el concepto de bregar con la gente, de lo que dice la Biblia, de soportar los unos a los otros. Por eso el punto 5 dice: Satán representa la venganza en vez de ofrecer la otra mejilla. ¿Oyó? Para ellos ofrecer la otra mejilla, la filosofía de Cristo de no vengarse, porque eso es lo que significa ofrecer la otra mejilla, no vengarse personalmente, es una estupidez. Los satanistas consideran eso una estupidez. Y se nota que es una contracultura cristiana. Exacto, exacto. Pero lo interesante es, y esto es muy importante, ¿verdad?, que usted ve que se da dentro de la sociedad occidental como una religión protegida por el Estado. En este caso los Estados Unidos, ¿verdad? Protegida por el Estado. Y que no tenían alternativa,
porque tener la libertad de culto es libertad de culto. Es libertad de culto. Entonces, estos grupos aprovechan ese concepto de la libertad de culto para introducir estas cuestiones malsanas, ¿verdad? Contrarias a la revelación bíblica. Y lo que hablábamos ahorita, en estos 5 puntos que se han mencionado, es egocéntrico todo. O sea, aquí no hay nada de cristología ninguna. Es el hombre, es el centro de todo. Porque parte integral de la filosofía satanista es eso. Es esa, negar a Cristo. Y negar el concepto de la bondad desde el punto de vista bíblico, de la entrega, ¿verdad? Es un egoísmo total. Bueno, pero el tiempo ya nos está traicionando. La semana que viene vamos a ir con este tema, un tema muy, muy interesante, que queremos que la gente esté ilustrada, ¿verdad? En estos temas. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes mandar una ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre los tuyos y sobre tu hogar. Dios te bendiga ricamente.